El reloj del tablero marcaba las 3:11 a.m., con un brillo verde y fantasmal, una hora que no pertenece ni a la noche que termina, ni al día que aún no se atreve a nacer. Era la hora de los lobos, de los secretos, de las almas en pena que, como yo, deambulaban por las carreteras vacías de las afueras de la Ciudad de México, buscando un consuelo que no llegaba. Mis manos, artríticas y manchadas por la edad, se aferraban al volante de mi viejo Grand Marquis como si fuera el último trozo de madera en un naufragio. Las lágrimas habían secado en mis mejillas, dejando surcos salados sobre una piel que había conocido mejores días, días en los que la risa de mi esposo Arturo llenaba cada rincón de nuestra casa y el futuro de mis hijos parecía tan brillante como el sol de mediodía en Cuernavaca. Ahora, todo era oscuridad. Una oscuridad densa, pegajosa, que se había metido en mis huesos desde aquella llamada telefónica hacía 3 días. La voz del abogado sonaba distante, casi robótica, mientras pronunciaba palabras que no tenían sentido. Fraude, desfalco, orden de aprehensión. Javier, mi hijo, mi muchacho, el que heredó la rectitud de su padre, acusado de robar la empresa que su propio abuelo había fundado. Era una pesadilla, una broma cruel del destino. Desde entonces, no había podido dormir, ni comer, ni siquiera pensar con claridad. Solo sentía un vacío inmenso, un hueco en el pecho que amenazaba con devorarme entera. Por eso conducía sin rumbo, huyendo de las paredes de mi casa que parecían encogerse a mi alrededor, de los retratos familiares que me miraban con ojos acusadores, como si me preguntaran por qué no había hecho nada para proteger a mi hijo. Fue entonces cuando la vi, a la orilla de la carretera, semioculta por la maleza crecida y la niebla que se arrastraba desde el campo, se alzaba una pequeña capilla de adobe. Estaba en ruinas. El techo se había hundido parcialmente, las ventanas eran cuencas vacías que miraban al vacío, y la puerta de madera, carcomida y desvencijada, colgaba de una sola bisagra. Una cruz de piedra, torcida y cubierta de musgo, coronaba el campanario silencioso. Había pasado por esa carretera cientos de veces en mi vida, en viajes a la hacienda de mis padres, pero jamás me había percatado de su existencia. Era como si hubiera brotado de la tierra en ese preciso instante, solo para mí. Sin pensarlo, giré el volante y frené bruscamente en el acotamiento de tierra. El motor del coche tosió un par de veces y luego se cayó, sumiendo el mundo en un silencio casi absoluto, roto solo por el zumbido de mis propios pensamientos y el canto lejano de un grillo solitario. Me quedé ahí, mirando la capilla, sintiendo una extraña conexión con su abandono, con su soledad. Ella y yo éramos iguales, estructuras que alguna vez fueron fuertes y llenas de fe, ahora devastadas por el tiempo y la tragedia. El aire dentro del coche se sentía pesado, opresivo. Necesitaba salir, respirar. Abrí la puerta y el frío de la madrugada me golpeó como una bofetada, haciéndome tiritar. El olor a tierra húmeda y a hierba mojada llenó mis pulmones. Di unos pasos vacilantes hacia la capilla, mis zapatos hundiéndose ligeramente en el lodo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba encontrar en ese lugar olvidado por Dios y por los hombres? Y entonces lo escuché. Al principio fue un susurro, tan bajo que pensé que era el viento silbando a través de las ruinas. Pero luego se hizo más claro, inconfundible. Era una voz, o más bien, un coro de voces, suaves y etéreas, que surgían del interior oscuro de la capilla, y repetían un nombre, mi nombre. Elena, Elena, Elena. Me quedé paralizada, con el corazón martillándome en el pecho con una fuerza que creí que me lo arrancaría. El miedo, un miedo primario y helado, recorrió mi espalda. Mi primera reacción fue correr, meterme en el coche y huir de ahí a toda velocidad. Pero mis pies parecían clavados al suelo. Las voces no sonaban amenazantes. Al contrario, había una cadencia en ellas, una especie de llamado melancólico, casi compasivo. Elena. Era como si me conocieran, como si supieran del dolor que anidaba en mi alma. Recordé a mi abuela, una mujer de campo, sabia y llena de fe, que siempre decía que los lugares sagrados nunca pierden su poder, aunque estén en ruinas. La fe no está en las paredes, mija, me decía, sino en las oraciones que se quedan flotando en el aire.
¿Serían esas las voces de las plegarias pasadas, de las generaciones de campesinos que habían acudido a esa capilla a pedir por sus cosechas, por sus hijos, por sus vidas? Cerré los ojos tratando de encontrar una explicación lógica, pero mi mente, agotada y atormentada, no me ofrecía ninguna. Solo sentía el llamado. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, di un paso, y luego otro, hacia la puerta desvencijada. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. «No seas tonta, Elena», me decía una parte de mí. «Vuelve al coche, lárgate de aquí». Pero otra parte, una parte más profunda y antigua, me impulsaba a seguir. Al llegar al umbral, el olor a incienso viejo y a polvo de siglos me envolvió. La oscuridad adentro era casi total, pero las voces seguían ahí, más claras ahora, envolventes. «Elena, estamos contigo». No entré, no me atreví. Me quedé en el umbral, temblando, con las lágrimas brotando de nuevo, pero esta vez no eran de desesperación, sino de algo más. Una extraña sensación de paz comenzó a asentarse sobre mi angustia, como un bálsamo. Las voces no eran una alucinación producto del cansancio y el dolor, eran reales para mí, eran un mensaje. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, escuchando mi nombre en el viento, pero cuando las voces finalmente se desvanecieron, la primera luz del alba comenzaba a teñir el horizonte de un gris pálido. El frío era intenso, pero ya no me importaba. Algo dentro de mí había cambiado. La parálisis que me había atenazado durante los últimos 3 días se había roto. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora estaba acompañado de algo más. Una chispa de determinación. Aquellas voces, fueran lo que fuesen, me habían recordado quién era. Yo era Elena Villaseñor, viuda de Arturo González, madre de Javier y Sofía. No era una anciana desvalida que se rinde ante la primera tormenta. Había enfrentado la muerte de mi esposo, había sacado a mis hijos adelante, había manejado un hogar y apoyado un negocio. La sangre de mis antepasados, gente dura y trabajadora, corría por mis venas. La injusticia que le estaban haciendo a mi hijo no iba a quedar impune, no mientras yo tuviera aliento. Me di la vuelta y caminé de regreso al coche, pero ya no era la misma mujer que había salido de él. Mi paso era firme, mi espalda más recta. El vacío en mi pecho comenzaba a llenarse de una furia fría y controlada. Al sentarme de nuevo al volante, miré por el retrovisor la capilla, ahora recortada contra el cielo naciente. Le di una silenciosa inclinación de cabeza, como un agradecimiento. Luego arranqué el motor, di la vuelta en la carretera y empecé a conducir de regreso a la ciudad. Ya no huía, iba a la guerra, y en mi mente ya no resonaban las voces etéreas, sino un plan que comenzaba a tomar forma, una estrategia forjada en la hora más oscura, en el lugar más inesperado. La batalla por el nombre de mi hijo, por el legado de mi esposo, acababa de comenzar. El sol que se colaba por las persianas de mi recámara me parecía ahora un aliado, no un testigo de mi insomnio. Al llegar a casa, el silencio ya no era opresivo, sino un lienzo en blanco donde podía empezar a pintar mi estrategia. Me serví una taza de café, negro y amargo, como mi ánimo, y me senté en el escritorio de Arturo. Su presencia aún impregnaba la madera de cedro, el cuero del sillón, el orden meticuloso de sus libros. Por un momento, la debilidad amenazó con volver. Cómo lo extrañaba. Arturo habría sabido qué hacer. Él, con su mente brillante y su calma inquebrantable, habría desentrañado este enredo en un par de horas. Recuerdo una vez, durante una crisis económica, cuando sus socios estaban en pánico, listos para vender todo a precio de remate. Arturo simplemente los reunió en esta misma oficina, les sirvió un whisky y les dijo con esa voz suya, tan serena: «Señores, el pánico es un lujo que no podemos permitirnos. El miedo no paga las cuentas, la inteligencia sí», y trazó un plan que no solo salvó la empresa, sino que la hizo más fuerte. Esa era la clase de hombre que fue, y fue él quien trajo a Ricardo a nuestras vidas. Ricardo, el hijo de su prima hermana, un muchacho huérfano y sin rumbo que llegó a nuestra puerta con una maleta raída y la mirada asustada. Arturo lo vio no como una carga, sino como una responsabilidad. Le dio un techo, pagó sus estudios,
Lo trató como al hijo que nunca tuvo. Cuando Ricardo se graduó de Administración de Empresas, Arturo lo metió a trabajar en la constructora, González e Hijos. Le enseñó todo lo que sabía, desde cómo leer un plano hasta cómo negociar con los sindicatos. Este muchacho tiene hambre, Elena, me decía Arturo. Y eso es bueno siempre y cuando aprenda a cocinar su propia comida y no a comérsela de los demás. Ahora, esas palabras resonaban en mi cabeza con un eco amargo. El hambre de Ricardo se había convertido en una voracidad sin límites. Había esperado pacientemente, como una hiena en la sabana, a que el león viejo muriera para atacar a su cría. Javier, mi hijo, era todo corazón. Tenía la integridad de su padre, pero le faltaba su malicia, su capacidad para ver la oscuridad que se esconde detrás de una sonrisa. Confiaba en Ricardo ciegamente. Lo veía como el hermano mayor que nunca tuvo. Le cedió el control de las finanzas, de las nuevas inversiones, mientras él se dedicaba a lo que amaba: supervisar las obras, hablar con los arquitectos, asegurarse de que cada ladrillo estuviera en su lugar. Un blanco perfecto. La acusación era tan absurda que al principio me reí. Javier desviando fondos a cuentas en paraísos fiscales. Mi hijo apenas si sabía usar la banca por internet. Él era un hombre de botas lodosas y manos callosas, no de números y especulaciones. Pero la evidencia que presentó Ricardo era, al parecer, abrumadora. Firmas falsificadas, correos electrónicos manipulados, una red tan compleja que solo alguien con un conocimiento íntimo de la empresa podría haberla tejido. Y ese era Ricardo. Él tenía las llaves del reino. Mientras pensaba en todo esto, mis ojos se posaron en un pequeño cofre de plata sobre el escritorio. Lo abrí. Dentro, junto a un par de mancuernillas y un reloj viejo, estaba la tarjeta de presentación de don Mateo Robles, el mejor amigo de Arturo y el abogado que lo había acompañado desde que la empresa era solo un sueño dibujado en una servilleta. Se había retirado hacía 5 años, asqueado, según él, de un mundo donde la ley se tuerce para favorecer al mejor postor. Vivía en su rancho en el Ajusco, criando caballos y leyendo a los clásicos. No había hablado con él desde el funeral de Arturo. Sabía que llamar sería como remover las cenizas de un dolor compartido, pero en ese momento, don Mateo era mi única esperanza. No podía confiar en los abogados corporativos, esos jóvenes tiburones con trajes caros y sonrisas de plástico que ahora asesoraban a la empresa. Eran leales al que firmaba los cheques, y ese, ahora, era Ricardo. Marqué el número con dedos temblorosos. La voz que respondió sonó rasposa, como de alguien a quien acaban de despertar. Bueno, don Mateo, dije, y mi propia voz sonó extraña, frágil. ¿Elena? ¿Eres tú, Elena? ¿Pasó algo? Su tono cambió de inmediato, la somnolencia reemplazada por una alarma genuina. Le conté todo, sin adornos, con la voz quebrándose a cada frase. Escuchó en silencio, sin interrumpirme, solo con el ocasional carraspeo. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, con su rostro surcado de arrugas, mesándose la barba blanca. «Ese Ricardo», dijo finalmente, y en su voz había un veneno helado. Arturo siempre dijo que tenía la ambición de un conquistador y la conciencia de una cucaracha. Yo nunca confié en él. «Necesito su ayuda, Mateo», supliqué. «No sé a quién más recurrir. Quieren destruir a mi hijo. Quieren quedarse con todo lo que Arturo construyó». «No digas más, Elena», me interrumpió con una firmeza que me devolvió el aliento. «Arturo fue mi hermano, y a la familia de un hermano no se le desampara. Dame una hora para ensillar al diablo y bajo para la ciudad. Nos vemos en tu casa». Y Elena hizo una pausa. «No toques nada. No hables con nadie. A partir de este momento, estamos en guerra. Y en la guerra, el primer movimiento es el silencio». Colgué el teléfono y por primera vez en días, sentí que no estaba sola. La experiencia en la capilla no había sido un sueño. Había sido un despertar, una llamada a la acción. Ahora, con don Mateo de mi lado, tenía a mi primer general. El siguiente paso era reunir al resto del ejército. Mi hija Sofía llegó poco después, con los ojos hinchados de tanto llorar y una bandeja de pan dulce que seguramente su suegra le había obligado a traer.
Sofía era diferente a Javier. Ella era un torbellino de emociones. Una artista que veía el mundo en colores y sentimientos, no en blanco y negro como su hermano. Se aferró a mí, sollozando. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Ricardo tiene todo el poder, tiene a todos los abogados. Me llamó ayer el cínico para decirme que lamentaba mucho lo de Javier, pero que la justicia debía seguir su curso. Quería matarlo. La abracé fuerte, dejando que descargara su dolor. Cuando se calmó un poco, la llevé al despacho y le serví un té. Escúchame bien, mi amor, le dije, mirándola fijamente a los ojos. Llorar ya no sirve de nada. Tu hermano te necesita fuerte. Yo te necesito fuerte. Don Mateo viene en camino. Vamos a luchar, Sofía. Pero no con el corazón, sino con la cabeza. Le conté mi plan inicial, mis sospechas, la necesidad de encontrar algo, cualquier cosa, que Ricardo hubiera pasado por alto. Sofía me miró, sus ojos artísticos evaluándome. Mamá, has cambiado. Anoche estabas destrozada. Anoche no había estado en una capilla abandonada a las 3 de la mañana. Respondí con una media sonrisa. Le conté la experiencia, esperando que me tomara por loca, pero en lugar de eso, sus ojos se abrieron con asombro. El abuelo Arturo siempre decía que la ayuda llega cuando dejas de buscarla con los ojos y empiezas a buscarla con el alma. Tal vez fue él, mamá. Tal vez fue su forma de decirte que no te rindas. La idea, aunque fantástica, me reconfortó. Quizás no estaba tan sola después de todo. Cuando don Mateo llegó parecía un personaje sacado de otra época. Un hombre alto, enjuto, con botas de montar, pantalones de mezclilla y un saco de tweed sobre una camisa a cuadros. Su rostro era un mapa de arrugas, pero sus ojos azules eran agudos y penetrantes, como los de un halcón. Se sentó en el sillón de Arturo, llenando el espacio con una autoridad natural. Bien, Elena Sofía, dijo, sacando una libreta y una pluma. Denme hasta el último detalle. Nombres, fechas, conversaciones que parezcan insignificantes. El diablo, como bien saben, siempre está en los detalles. Y así, bajo la mirada protectora del retrato de Arturo que colgaba sobre la chimenea, nuestro pequeño consejo de guerra comenzó su primera sesión. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un propósito. La desesperación se había transformado en estrategia. La batalla había comenzado. La mesa del comedor, esa que había visto incontables cenas de Navidad y cumpleaños, se convirtió en nuestro cuartel general. Don Mateo, con una disciplina que me recordaba a un general de antaño, la cubrió con papeles, copias de la acusación, estados de cuenta que habíamos logrado conseguir a través de un contacto bancario leal a la memoria de Arturo, organigramas de la empresa. Lo primero es entender el campo de batalla, dijo don Mateo, con la punta de su pluma señalando un documento. Ricardo no es tonto. Esta operación es demasiado limpia, demasiado perfecta. Y eso, paradójicamente, es su primer error. La perfección no existe en los asuntos humanos. Siempre hay una costura, un hilo suelto. Durante días, nos sumergimos en un mar de cifras y cláusulas legales. Era un lenguaje ajeno para mí, pero aprendí rápido. Aprendí a distinguir entre una transferencia legítima y una sospechosa, entre una inversión real y una empresa fantasma creada en algún paraíso fiscal. Sofía, con su mente creativa, resultó ser sorprendentemente buena para encontrar patrones, para ver las conexiones que a nosotros se nos escapaban. Mira, mamá, dijo una tarde, señalando una serie de pagos a una supuesta consultora de marketing en las Islas Caimán. Todos los pagos se hicieron un martes, cada 15 días, y siempre por un monto justo por debajo del límite que requiere una segunda firma de autorización. Es un patrón demasiado regular para ser una coincidencia. Don Mateo asintió, una rara sonrisa asomando en su rostro adusto. Bien visto, muchacha. Tienes el ojo de tu abuelo. Ahora tenemos que averiguar quién está detrás de esa consultora. Mientras ellos se enfocaban en los números, mi tarea era otra. Yo tenía que reconstruir el factor humano. Tenía el archivo más importante de todos en mi cabeza. 60 años de recuerdos. Cerraba los ojos y me transportaba a cenas de negocios, a fiestas de la empresa, a conversaciones casuales en el jardín. ¿Quién era leal a Arturo? ¿Quién le temía a Ricardo? ¿Quién tenía una deuda de gratitud con nuestra familia? Hice una lista. Nombres de secretarias jubiladas,
de ingenieros que Arturo había apadrinado, de proveedores a los que mi esposo había salvado de la quiebra en tiempos difíciles. Uno por uno, empecé a llamarlos. La mayoría me ofrecía sus condolencias, su apoyo moral, pero tenían miedo. Ricardo había despedido a muchos de los antiguos empleados y había creado un clima de terror. Nadie quería arriesgar su trabajo, su pensión. Pero entonces llamé a Consuelo, la que fue secretaria de Arturo por más de 30 años. Una mujer menuda, de voz suave, pero con una lealtad de acero. Doña Elena, qué gusto oírla, aunque lamento tanto las circunstancias, me dijo con su voz temblorosa. Lo que le están haciendo al joven Javier no tiene nombre. Su padre debe estar revolcándose en su tumba. Consuelo, necesito tu ayuda, le dije directamente. Necesito saber qué ha pasado dentro de la oficina desde que Arturo se fue. Hubo un silencio. Podía escuchar su respiración agitada. Doña Elena, yo ya no trabajo ahí. Ricardo me jubiló hace 6 meses. Dijo que necesitaban sangre nueva. La palabra jubiló sonó como un eufemismo para despidió. Pero sé quién puede ayudarla. Continuó en un susurro. Busque a Laura. Laura Méndez, del Departamento de Contabilidad. Es una muchacha muy inteligente y muy derecha. Ricardo la despidió hace un par de meses por una tontería. Ella vio cosas, doña Elena, cosas que no le gustaron. Encontrar a Laura no fue fácil. Se había mudado y cambiado de número. Pero Sofía, con su habilidad para navegar en el mundo digital, la rastreó hasta un pequeño café internet en la colonia Narvarte donde trabajaba. Fui a verla al día siguiente. Era una joven de unos 30 años, con una mirada inteligente pero asustada. Al principio, se negó a hablar. Señora, lo siento mucho por su hijo de verdad, pero yo no puedo meterme en problemas. Tengo una hija que mantener. Ricardo es un hombre poderoso y vengativo. Le pedí que al menos me escuchara. La invité a un café en una panadería cercana y le hablé, no como la dueña de la empresa, sino como una madre a otra. Le hablé del legado de mi esposo, de la injusticia, de cómo el silencio de los buenos permite que triunfen los malos. Mi esposo, Arturo, siempre creyó en dar oportunidades. Le dije, Consuelo me dijo que usted es una mujer derecha. Yo creo que mi esposo habría querido que la gente derecha como usted no viviera con miedo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Su esposo fue un gran hombre, doña Elena, dijo en voz baja. Una vez mi hija se enfermó gravemente y el seguro no cubría la operación. Yo estaba desesperada. Don Arturo se enteró, no sé cómo, y al día siguiente, el hospital me llamó para decirme que toda la cuenta estaba pagada. Él me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie. Esa era la clase de hombre que había perdido. Un hombre cuya generosidad seguía dando frutos incluso después de muerto. La confesión de Laura rompió el dique de su miedo. Me contó que Ricardo había instalado un nuevo sistema de contabilidad, uno mucho más opaco y complejo, que había creado una serie de proyectos especiales, con presupuestos inflados, cuyas facturas iban a parar a empresas de las que nadie había oído hablar. Y lo más importante, me dijo que una vez, por accidente, vio a Ricardo usando una segunda computadora en su oficina, una laptop personal que nunca conectaba a la red de la empresa. Él la guardaba en un maletín de Louis Vuitton, uno muy elegante, dijo Laura. Recuerdo haber pensado que era extraño que un hombre tan preocupado por la seguridad informática de la empresa usara un equipo personal para trabajar. Esa laptop. Ese era el hilo suelto. Don Mateo casi saltó de su silla cuando se lo conté. Claro, por eso el rastro digital es tan perfecto. Ha creado toda la evidencia contra Javier en el sistema de la empresa, mientras que sus propias transacciones, las reales, las ha manejado desde un equipo aislado. Es brillante el muy cabrón. El problema era cómo conseguir esa laptop. Estaría en su casa o en su oficina, bajo llave. Necesitábamos una orden de cateo, pero para eso necesitábamos pruebas más sólidas que el testimonio de una ex empleada asustada. Nuestro avance se había topado con un muro. Para empeorar las cosas, nuestras finanzas empezaban a resentirlo. Los honorarios de los abogados de Javier, los investigadores privados que don Mateo había contratado, todo sumaba. Una mañana, fui al banco a hacer un retiro importante de la cuenta que compartía con Arturo, y me llevé un golpe helado. Lo siento, señora. González, me dijo el gerente.
un hombre joven que evitaba mirarme a los ojos. Hay una orden judicial que congela todos los activos de la familia relacionados con la empresa, como medida precautoria por la investigación de fraude. La cuenta bancaria bloqueada. Ricardo había pensado en todo. Nos estaba asfixiando económicamente, cortando nuestro suministro de oxígeno. Esa tarde, la desesperación volvió a asomar su fea cabeza. Estábamos en el despacho, el silencio pesado como una losa. Sofía lloraba en voz baja. Don Mateo miraba por la ventana con el ceño fruncido. Me sentí de nuevo como aquella noche en la carretera, perdida y sin rumbo. Fue entonces cuando mi mirada cayó sobre una foto en el escritorio. Era de nuestro 25º aniversario de bodas. Arturo y yo, sonrientes, rodeados de nuestros hijos. Recuerdo esa noche. Arturo me regaló un collar de perlas y un sobre. «Esto es para ti, mi reina», me dijo. «No para la casa, no para los hijos, para ti. Son unas acciones en una pequeña empresa de tecnología en la que invertí hace años. Un capricho. Guárdalas para un día lluvioso». Nunca había pensado en ellas. Eran otros tiempos. Yo confiaba ciegamente en que Arturo manejaría siempre las finanzas. Con el corazón en un puño fui a la caja fuerte que teníamos oculta detrás de un cuadro. La abrí. Y ahí estaba. El sobre amarillo, con los certificados de acciones. Eran de una compañía llamada Innovatec. No tenía idea de lo que valdrían. Al día siguiente, don Mateo hizo algunas llamadas. Cuando volvió a hablar conmigo, su voz tenía un tono de asombro. «Elena, esa pequeña empresa de tecnología es ahora una de las corporaciones de software más grandes del país. Arturo invirtió en ella cuando era una startup. Elena, estas acciones valen una fortuna». La lluvia había llegado. Sí, pero mi Arturo, desde donde estuviera, me había dejado un paraguas. La revelación de las acciones de Innovatec fue como un soplo de aire fresco en una habitación cerrada. De repente, teníamos recursos, teníamos opciones. No era la fortuna de la constructora, pero era más que suficiente para financiar nuestra guerra. «El dinero no compra la justicia, Elena», me advirtió don Mateo, «pero compra tiempo, y el tiempo es lo que necesitamos para encontrarla». Lo primero que hicimos fue contratar a un equipo de forenses digitales de primera línea, recomendados por el contacto de Mateo en Innovatec. Eran 2 jóvenes que hablaban un idioma que apenas entendía, lleno de firewalls, servidores espejo y algoritmos de encriptación, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. Su misión: analizar la infraestructura digital de González e Hijos desde fuera, buscar cualquier vulnerabilidad, cualquier puerta trasera que Ricardo pudiera haber dejado abierta. Mientras ellos trabajaban en la oscuridad del ciberespacio, nosotros nos enfocábamos en el mundo real. La laptop de Ricardo seguía siendo la clave, el cofre del tesoro que contenía la verdad. Pero ¿cómo llegar a ella? Fue Sofía, de nuevo, la que tuvo la idea. «¿Y si no vamos nosotros a la laptop, sino que hacemos que la laptop venga a nosotros?», dijo una noche, mientras dibujaba distraídamente en un cuaderno. «¿De qué hablas, mija?». «Pensemos en Ricardo», continuó, su lápiz moviéndose con rapidez. «Es arrogante, se siente intocable, le encanta presumir. ¿Dónde se sentiría más seguro, más propenso a bajar la guardia?». Inmediatamente, la imagen de un lugar vino a mi mente. El Club de Industriales. El santuario de los hombres de negocios de la ciudad. Un lugar donde los tratos se cerraban con un apretón de manos y un vaso de whisky de 18 años. Arturo detestaba ese sitio. «Pura pavoneada», decía, pero Ricardo lo amaba. Se había hecho socio en cuanto Arturo murió, y según sabía pasaba allí al menos 2 tardes por semana. «Él lleva esa laptop a todas partes», razonó Sofía. «Es su cerebro externo. Seguramente la lleva al club». «¿Y qué es lo que más le gusta hacer allí, además de cerrar tratos?» «Jugar al dominó. Se pasa horas en el salón de juegos». «Pero no podemos entrar ahí, hija. Es un club de hombres, en su mayoría», le recordé. «Nosotras no», dijo Sofía, con una chispa de astucia en los ojos. «Pero quizás alguien que sí podría crear una distracción». El plan era audaz, casi novelesco, pero era lo único que teníamos. Requería una coordinación perfecta y un actor principal, y yo sabía exactamente a quién llamar. Se llamaba Ramiro.
pero todos lo conocían como el mago. Había sido uno de los mejores maestros de obra de Arturo, un hombre capaz de resolver cualquier problema en una construcción con ingenio y un poco de alambre. Arturo lo apreciaba enormemente, no solo por su habilidad, sino por su lealtad inquebrantable. Ricardo lo había despedido sin contemplaciones, argumentando recortes de personal. Cuando lo llamé y le expliqué la situación, no dudó ni un segundo. Por don Arturo y por el joven Javier, lo que sea, doña Elena, usted nomás dígame qué rana hay que saltar. Le expusimos el plan a Ramiro en mi cocina, sobre un mapa del club de industriales que Sofía había conseguido en Internet. Su papel era simple en teoría, pero increíblemente arriesgado en la práctica. Tenía que conseguir un trabajo temporal en el club, quizás en mantenimiento o como mesero. Una vez dentro, debía esperar la oportunidad, el día que Ricardo estuviera en su partida de dominó, absorto y confiado. En ese momento, los forenses digitales lanzarían un ataque muy específico al Wi-Fi del club, creando una falla que obligaría a todos los dispositivos a buscar una nueva red, y la única red abierta disponible, con un nombre idéntico al del club, sería una que nuestros chicos crearían desde una camioneta estacionada a una cuadra de distancia. Si Ricardo, frustrado, intentaba reconectarse, su laptop se engancharía a nuestra red durante unos preciosos segundos, el tiempo suficiente, según los expertos, para inyectar un software espía que copiaría el contenido de su disco duro. Es una locura, dijo don Mateo frotándose la cara. Hay 1000 cosas que pueden salir mal. La vida es una locura, Mateo, le respondí. Y a veces hay que combatir una locura con otra. Ramiro, con la ayuda de un primo que trabajaba en una agencia de empleos, consiguió un puesto como ayudante de mesero en el club. Tuvimos que esperar 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada día, el miedo a que descubrieran a Ramiro o a que Ricardo sospechara algo me carcomía por dentro. Para mantenerme ocupada, me dediqué a planear el siguiente paso, porque una cosa era obtener la información, y otra muy distinta era saber cómo usarla. No quería simplemente que mi hijo saliera de la cárcel, quería justicia, quería que Ricardo pagara no solo por el fraude, sino por la traición, por manchar el nombre de Arturo. Empecé a pensar en la junta de accionistas. La empresa, aunque mayoritariamente de nuestra familia, tenía otros socios minoritarios amigos de Arturo, gente de la vieja guardia que había confiado en él. Ricardo los había estado engatusando con informes de ganancias espectaculares, producto de sus nuevas estrategias de inversión. Si podía exponerlo frente a ellos, el golpe sería devastador, no solo legal, sino moral. Empecé a preparar un discurso, a reunir los viejos informes de la empresa de la época de Arturo para compararlos con las cifras infladas de Ricardo. Me di cuenta de que la batalla no se ganaría en un tribunal con abogados, sino en el campo donde a Ricardo más le importaba, el del poder y el prestigio. Mientras tanto, la vida de Javier en la cárcel era un infierno. Lo visitaba cada vez que me lo permitían. Lo encontraba más delgado, con la mirada apagada. Trataba de darle esperanzas, de decirle que estábamos trabajando, pero podía ver en sus ojos que su espíritu se estaba quebrando. Mamá, quizás es mejor que me declare culpable, me dijo un día con la voz rota. Así tal vez me den una sentencia menor. Ya no aguanto estar aquí. Ese día salí de la prisión con el corazón hecho pedazos, pero con la determinación convertida en acero puro. Le juré a mi hijo, y me juré a mí misma, que lo sacaría de allí y limpiaría su nombre, costara lo que costara. La llamada de Ramiro llegó un jueves por la tarde. Fue una sola palabra: mañana. El corazón me dio un vuelco. Mañana. Todo se decidiría mañana. Esa noche nadie durmió en la casa. Don Mateo repasaba los posibles escenarios legales una y otra vez. Sofía coordinaba por mensajes encriptados con el equipo de forenses que ya estaban posicionando su camioneta cerca del club. Yo, por mi parte, me retiré al despacho de Arturo. Encendí la pequeña lámpara de escritorio y me quedé mirando su retrato. Le hablé en silencio, como solía hacer en los momentos difíciles. Le conté nuestro plan, nuestros miedos, nuestra esperanza. Le pedí su bendición, su fuerza. Sentí una calma profunda, una certeza de que, pasara lo que pasara,
Estábamos haciendo lo correcto. Al día siguiente, el tiempo pareció ralentizarse. Cada minuto era una hora. Teníamos un sistema de comunicación simple. Ramiro nos enviaría un mensaje con un número. 1 significaba que Ricardo había llegado al club, 2 que había entrado al salón de juegos, 3 que había sacado su laptop. A las 2:15 p.m. llegó el 1, a las 2:40 el 2, y a las 3:05 el tan esperado 3. «Está en posición», susurró Sofía con el teléfono en la mano. «Equipo, procedan». A partir de ahí, estábamos a ciegas. Pasaron 10 minutos que se sintieron como 10 años. ¿Habría funcionado? ¿Ricardo habría picado el anzuelo? Finalmente, el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de los forenses. «Lo tenemos. El pájaro está en la jaula, descargando datos. Tardará unas horas». Un grito ahogado de alivio se nos escapó a todos. Nos abrazamos, una mezcla de euforia y agotamiento. Pero sabíamos que esto era solo el final del primer acto. La verdadera función estaba por comenzar. Pasamos las siguientes 48 horas analizando el tesoro que habíamos conseguido. El disco duro de la laptop de Ricardo era una mina de oro de perversidad. Estaba todo allí. Las verdaderas hojas de cálculo, las comunicaciones con sus cómplices en los bancos offshore, los borradores de los correos que había falsificado para incriminar a Javier. Había incluso un diario personal, una bitácora de su ambición, donde detallaba su plan para desmantelar la empresa, vender sus activos y fugarse a Suiza. Leerlo me revolvió el estómago. Se refería a Arturo como el viejo idiota y a Javier como el príncipe ingenuo. Se burlaba de nuestra confianza, de nuestra lealtad familiar. Pronto celebraré con champaña en una mansión con chef privado en los Alpes, mientras ellos se pudren en su mediocridad, había escrito. Era la prueba irrefutable de su dolo, de su maldad calculada. Don Mateo, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, organizó todo el material en una presentación impecable. «Con esto no solo liberamos a Javier», dijo, con una voz grave, «sino que enterramos a Ricardo bajo una montaña de evidencia de la que no podrá escapar en 100 años. Ahora teníamos que decidir cómo y cuándo usarla. Podríamos simplemente entregarla a la fiscalía. Sería lo más seguro. Pero eso no satisfacía mi sed de justicia. Quería que Ricardo fuera desenmascarado públicamente. Quería que los socios, los empleados, todos los que alguna vez creyeron en él, vieran la clase de serpiente que habían albergado. La junta de accionistas es en una semana, dije. Ese será nuestro escenario. Don Mateo argumentó que era arriesgado, que Ricardo podría intentar huir si se sentía acorralado. No lo hará, repliqué. Su ego es demasiado grande. Creerá que puede hablar y salir del problema. Querrá dar una última función. Y nosotros estaremos allí para bajar el telón. La semana previa a la junta fue una febril actividad. Mientras don Mateo preparaba los aspectos legales para presentar la evidencia inmediatamente después de la reunión, Sofía y yo nos encargamos de la logística. Sofía diseñó una presentación visualmente impactante que contrastaba las fotos de la historia de la empresa, de mi suegro, de Arturo, de los empleados de toda la vida, con las frías y crudas pruebas del fraude de Ricardo. Mi papel era el más difícil. Tenía que prepararme para hablar, para enfrentar no solo a Ricardo, sino a un grupo de hombres de negocios que probablemente me verían como una viuda histérica y entrometida. Pasé horas en el despacho, ensayando mi discurso, buscando las palabras exactas, no para conmover, sino para convencer. No hablaría desde el dolor, sino desde la fuerza, desde la autoridad que me daba ser la heredera del legado de Arturo González. Un día antes de la junta, recibí una llamada inesperada. Era de la esposa de Ricardo, Mónica, una mujer que siempre me había parecido superficial, obsesionada con las apariencias y las marcas de lujo. Su bolso de Chanel y sus zapatos Gucci eran su armadura. «Elena, querida», dijo con una voz melosa que me erizó la piel. «Solo llamaba para saber cómo estabas. Sé que deben ser momentos muy difíciles. Ricardo está devastado por lo de Javier, de verdad, pero él solo quiere lo mejor para la empresa que tu Arturo le confió». La hipocresía era tan espesa que casi podía tocarla. «Estamos bien, Mónica, gracias por tu preocupación», respondí con una frialdad cortante. «Mañana en la junta se aclararán muchas cosas».
Oh, sí, la junta, dijo ella. Ricardo tiene unas noticias maravillosas sobre un nuevo desarrollo en Beverly Hills. Imagínate, nuestra pequeña empresa mexicana triunfando en California. Deberías estar orgullosa. Bueno, te dejo. Tengo una cita en el spa. Cuídate. Colgué el teléfono con una mezcla de asco y piedad. Ella también era una víctima, a su manera, atrapada en una jaula de oro construida sobre mentiras. Su llamada, sin embargo, me dio la pieza final para mi discurso. El contraste entre su mundo de spas y lujos y el infierno que mi hijo estaba viviendo sería el golpe de gracia. El día de la junta, me vestí con un traje sastre gris, sencillo pero elegante, el que usé en el primer aniversario de la muerte de Arturo. Me puse el collar de perlas que él me regaló y sostuve el portafolios que contenía nuestra arma secreta. Al entrar en la sala de juntas, todas las miradas se volvieron hacia mí. Los socios, hombres mayores de rostros serios, y al frente, presidiendo la mesa, Ricardo. Se veía impecable en un traje italiano, sonriente, seguro de sí mismo. Conducía un BMW último modelo y se comportaba como el rey del mundo. Me miró con una falsa compasión. Elena, qué sorpresa verte aquí. Agradecemos tu presencia, aunque no era necesario que te molestaras. Nunca es una molestia cuidar el legado de mi esposo Ricardo, respondí, y me senté en la silla vacía que habían dejado al lado de él, la que solía ocupar Arturo. La junta comenzó. Ricardo habló durante casi una hora, presentando gráficos y proyecciones, hablando de expansiones, de ganancias récord. Los socios asentían, impresionados. Era un encantador de serpientes, y su flauta era el dinero. Cuando terminó, en medio de un murmullo de aprobación dijo, «Y ahora, antes de concluir, sé que todos estamos preocupados por la desafortunada situación de mi primo Javier. Es una tragedia, pero la empresa es fuerte y superaremos esto. La justicia seguirá su curso». Ese fue mi momento. Me puse de pie. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Gracias, Ricardo», dije, con una voz clara y firme que no sabía que poseía. «Aprecio tus palabras. Y ya que mencionas la justicia y el legado de mi esposo, me gustaría presentarles a los socios un informe complementario sobre la verdadera situación financiera de González e Hijos». La sonrisa de Ricardo vaciló por primera vez. Un nerviosismo casi imperceptible asomó a sus ojos. «Elena, este no es el momento ni el lugar». «Al contrario, Ricardo», lo interrumpí. «Este es exactamente el momento y el lugar». Di una señal a Sofía, que estaba en la puerta. Entró con una laptop y la conectó al proyector. Y entonces, la verdad, en toda su cruda y documentada gloria, apareció en la pantalla. La primera diapositiva era una foto de mi suegro y Arturo, jóvenes y sonrientes, poniendo la primera piedra del que sería el primer edificio de la compañía. «Este es el legado del que hablamos», comencé, mi voz resonando en el silencio sepulcral de la sala. Un legado construido sobre trabajo, honestidad y confianza. Luego, una tras otra las pruebas comenzaron a desfilar en la pantalla. Los extractos bancarios de las cuentas en paraísos fiscales, los correos electrónicos donde Ricardo daba instrucciones a sus cómplices, las facturas falsas. Cada diapositiva era un clavo en su ataúd. Los rostros de los socios pasaron de la confusión al asombro, y del asombro a la ira. Ricardo se puso pálido, su color asemejándose al de la camisa que llevaba. Intentó interrumpir, balbucear excusas. «Esto es un montaje. Son documentos falsificados. Esta mujer está loca por el dolor». «La locura, Ricardo, es pensar que podías traicionar a un hombre que te dio todo y salirte con la tuya», repliqué, mi voz subiendo de tono. «La locura es creer que el dinero puede comprar el honor». La última diapositiva fue la más devastadora. Era una captura de pantalla de su diario personal, su propia letra digital sentenciándolo. La frase sobre celebrar en los Alpes mientras nosotros nos pudríamos apareció en letras grandes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo se desplomó en su silla, derrotado. El hombre arrogante y seguro de sí mismo se había desvanecido, dejando en su lugar a un ladrón asustado y patético. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Entró don Mateo, flanqueado por dos hombres de aspecto serio que mostraron sus placas de la policía judicial.
Ricardo Morales, dijo uno de ellos con voz monótona, queda usted detenido por los delitos de fraude, administración fraudulenta y falsificación de documentos. No hubo resistencia. Ricardo se dejó esposar como un autómata, sin mirar a nadie. Mientras se lo llevaban, su mirada se cruzó con la mía. No había odio en ella, ni siquiera ira, solo un vacío inmenso, la mirada de un hombre que lo había perdido todo, porque lo había querido todo. La sala quedó en un caos de murmullos y exclamaciones. Los socios me rodearon, pidiendo disculpas, ofreciendo su ayuda. Yo solo asentía, sintiéndome extrañamente vacía. La victoria tenía un sabor amargo. No había alegría en la destrucción de un hombre, aunque se lo mereciera. Solo la sombría satisfacción de haber hecho lo correcto. Esa misma tarde, con la evidencia presentada por don Mateo, un juez de urgencia decretó la libertad inmediata de Javier. Fui a esperarlo a la salida del reclusorio. Cuando la pesada puerta de metal se abrió y vi a mi hijo caminar hacia mí, libre, el mundo recuperó su color. Corrió a mis brazos, y lloramos juntos, un llanto de alivio, de dolor por el tiempo perdido, de gratitud. «Mamá, me salvaste», susurró en mi oído. «No, mijo», le respondí acariciando su cabello. «Nos salvamos todos. La familia te salvó». Las semanas que siguieron fueron un torbellino. La empresa estaba en crisis, pero los viejos socios, renovados en su lealtad, nos apoyaron. Javier, aunque herido, asumió el liderazgo con una madurez y una fortaleza que nunca antes le había visto. La experiencia, aunque terrible, lo había forjado. Don Mateo se quedó a nuestro lado, poniendo orden en el caos legal y financiero que Ricardo había dejado. El nombre González e Hijos estaba manchado, pero no destruido. Sabíamos que tomaría años reconstruir la confianza, pero teníamos la base más sólida de todas, la verdad. Un domingo por la tarde, meses después de que todo hubiera pasado, conduje de nuevo por aquella carretera solitaria. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Busqué la capilla, y ahí estaba, tal como la recordaba. Estacioné el coche y caminé hacia ella. Esta vez no sentí miedo, sino una profunda gratitud. Me paré en el mismo umbral, en la semioscuridad del atardecer. No hubo voces, solo el silencio pacífico del campo, pero no importaba. Yo sabía lo que había escuchado esa noche. No fueron fantasmas ni alucinaciones. Fue la voz de mi propia fuerza, la voz de mi fe, la voz del amor de mi esposo que trascendía la muerte. Fue la voz que me recordó que incluso en la ruina, en el abandono, siempre queda algo sagrado, algo por lo que vale la pena luchar. Me quedé allí hasta que la última luz del día se desvaneció, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La batalla había terminado, habíamos ganado, pero la lección más importante no fue sobre la victoria, sino sobre la resiliencia, sobre cómo, a veces, hay que llegar al borde del abismo para recordar que tenemos alas, y que en las horas más oscuras, cuando crees que estás completamente solo, solo tienes que detenerte y escuchar, porque siempre hay una voz, dentro o fuera de ti, que te llama por tu nombre, y te recuerda el camino a casa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar,
Descubrir no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar, no necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjame un comentario con tus pensamientos, y si te gustó, no olvides seguir el canal para más relatos como este. Me ayuda mucho saber qué tipo de historias y asuntos les interesan, así que cualquier sugerencia es bienvenida. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad o país me están leyendo? Como una forma de agradecerles por su apoyo, les he dejado unas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Que Dios los proteja a todos, y les dé la fuerza